Bienvenidos a la tertulia del día de hoy, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar, vamos a conocer un poquito sobre la asociación, ¿verdad? Entonces, bueno, como vemos allí, somos una asociación gremial sin ánimo de lucro. Lo importante de resaltar lo que está allí es que tenemos más de 45 años desde que se fundó la asociación. Para nosotros hoy nos reunimos, nos alegra mucho que el profesor Juan Diego Jaramillo nos vaya a dar la tertulia, ¿verdad? Entonces aprovechamos este espacio para los que no conocen la asociación, pues conozcan un poco más de ella, ¿verdad? Bueno, les comento, adicional a esto, nuestra misión es fortalecer el gremio de los ingenieros estructurales y geotecnistas desde un punto de vista académico-social, dentro de un estricto respeto por la normatividad, por los clientes, ¿verdad? En el marco de la sana competencia y el colegiaje, dignificando el ejercicio profesional en el contexto nacional. Bueno, el funcionamiento, nosotros pues tenemos una estructura, tenemos, ¿cómo podríamos decir? Los comités que se encargan de la parte académica, comité gremial, comité administrativo, y cada año renovamos la junta directiva para realizar las diferentes actividades en la asociación. En este momento, la junta directiva está formada por los compañeros que están allí, ¿verdad? En este momento. Y bueno, para los que no me conocen, me presento también. Mi nombre es Nayibe Jaramillo y en este momento estoy acompañando a la asociación como presidenta. Los comités que les comenté. Nosotros hemos realizado muchos hitos aquí en la región, como por ejemplo los eventos que realizamos con la EAFIT en algún momento, en el 2011, en el 2016, los congresos, ¿verdad? Hemos tenido diferentes actividades, por ejemplo, de la microzonificación sísmica, donde también el profesor Juan Diego nos acompañó en varias comisiones para tal fin. Tenemos otras actividades, las últimas que podríamos decir eventos. Estuvimos en el tercer simposio de patología, organizado también por aquí, el primer simposio latinoamericano de puentes que realizamos y algunas reuniones de honorarios profesionales realizados con varias agremiaciones. Esta presentación la hago rapidito, ¿verdad? Y también pues les quería comentar que tenemos una serie de redes sociales donde nos pueden seguir, como Facebook, Instagram, el WhatsApp, Instagram y el canal de YouTube. Bueno, los invitamos a que nos sigan en las redes y disfruten el evento que nos va a dar el profesor Juan Diego Jaramillo. Hola. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia, los presenciales y a los virtuales y a la asociación por la invitación. ¿Cuánto tiempo está previsto para...? Una hora y media hora de... Ok, bueno, la presentación dice el oficio de ingeniería estructural. En realidad, esta charla nació de una pregunta que nos hicimos viendo los avances tecnológicos descomunales de los últimos tiempos. La capacidad computacional, la inteligencia artificial, pues lo que pronostican es probablemente el desaparecer de muchas profesiones. Y entre ellos, yo creo que la ingeniería y la ingeniería estructural probablemente no está de primera, pero probablemente de segunda en desaparecer. Claro. Pero si es que seguimos haciendo lo que estamos haciendo, todo lo que sea procedimental lo va a hacer la máquina, definitivamente. Y entonces la ingeniería tendrá que dar un cambio, pero no es la primera vez que ocurre. Y entonces de ahí nace la charla. Lo que hicimos fue tratar de explorar un poco la historia del oficio de la ingeniería estructural, porque esos cambios grandes, no necesariamente tecnológicos, o sea, máquinas, computadores, sino también nuevos conocimientos, nuevos procedimientos. Por ejemplo,
el cálculo, la llegada del cálculo, la invención del cálculo, generó una revolución no únicamente en ingeniería estructural, sino en muchas áreas de la ciencia. ¿Sí? Y entonces el oficio ha ido cambiando. Yo empecé a ejercer el oficio a principios de la década del 80, en 1980, o sea que llevo un poco más de 40 años. Y en esos 40 años, de lo cual hablaremos muy al final, o sea, yo simplemente les contaré lo que yo viví, o lo que yo he vivido en esos 40 años, ¿sí? Han habido cambios increíblemente profundos. Pues no más les cuento que yo recibí clase de regla de cálculo, porque no existían calculadores. Imagínense lo que puedo sentir yo con toda esta tecnología. Ni siquiera las chiquitas, no había absolutamente nada. Y las cuentas las hacíamos con regla de cálculo. ¿Sí? Así que, sí, los avances y los cambios tecnológicos, ¿sí? en estos últimos años han sido vertiginosos. ¿Sí? Quiero arrancar con, aquí hay un mapa, una línea de tiempo, y la pongo que a mí me hace mucha falta. ¿Sí? Ubicar los sucesos espacial y temporalmente. ¿Sí? Espacialmente, pues no hay mucho que decir porque todo ocurrió en Europa, en el viejo continente. ¿Sí? Pero temporalmente sí nos indica cada cuánto se dan cambios y no tanto quién los... Bueno, por supuesto que hay que rendir un homenaje a quienes provocaron esos cambios, pero lo que quiero que quede claro es que no voy a nombrar, empezando porque no sé quiénes fueron, ¿sí? Todos los que participaron, que deben haber sido cientos de personas. Simplemente aparecen aquí los más emblemáticos, los más importantes, pero claramente no fueron los únicos que participaron. ¿Sí? Así que me tienen que tomar con reserva esto que voy a decir. No aparece aquí porque la rayita esta, si mantenemos esta escala aritmética, nos iríamos del pasillo a los salones de allá. Arrancamos con Arquímedes, 300 años antes de Cristo. Ahí está con Nico, me imagino. ¿Alguien está hablando? ¿Hola? Pues que ahora el micrófono. Cuando usted se mueve para acá, se pierde la pantalla. Eso es lo que está bien. Ok. 300 años antes de Cristo, Arquímedes. Arquímedes, pues, muchas cosas, de hecho lo conocemos por la Eureka, Agradezcan a todos los presentes apagar el micrófono, por favor. por el principio de Arquímedes, que le resolvió un problema al rey, que quería saber si la corona estaba hecha toda de oro o tenía mezclas de materiales, pero también hizo aportes muy importantes, y yo creo que los conocemos, pero no somos muy conscientes de ellos, en nuestro oficio en ingeniería estructural. Él entendió el equilibrio, fue la primera persona de la que tenemos registro. ¿Sí? Pudo haber aparecido, no quedó el registro. ¿Sí? Afortunadamente los griegos, él era griego, simplemente vivía en Siracusa, que es una ciudad que está en Sicilia, pero los griegos dominaban buena parte del Mediterráneo, inclusive esas islas de la Europa mediterránea. Arquímedes me dan un punto de apoyo y moveré el universo, moveré el mundo. ¿Sí? Él entendió el equilibrio. Él fue el primero que planteó la relación que hay en una balanza, ¿sí? Con el fiel, con el fuste, en el apoyo, no exactamente en la mitad. Él entendió la relación que había entre los pesos, ¿sí? Que estaban en los extremos de esa palanca, ¿sí? Y las distancias de esos pesos al punto. Esto no es otra cosa que el momento, equilibrio de momentos. ¿Sí? Y el entender eso fue decisivo para la guerra que pelearon los siracusanos contra el Imperio Romano, los quería conquistar. Y él, de hecho, ese principio de la palanca es el mismo principio de las poleas, que también las utilizó y las entendió muy bien. ¿Sí? Y a partir de esos principios él construyó máquinas de guerra fabulosas que hasta hoy en día se tratan de entender y reproducir un poco. ¿Sí?
Y los romanos nunca, en 3 años duró el sitio de Siracusa, nunca pudieron entrar a la ciudad por Arquímedes. ¿Sí? O sea, las máquinas de guerra que él diseñó, ¿sí?, fueron absolutamente fabulosas. Finalmente conquistaron la ciudad porque los sitiaron por hambre y no dejaron entrar absolutamente nada y se rindieron, pero nunca fueron capaces de llegar y pasar los muros de la ciudad y entrar a conquistarla. ¿Sí? El siguiente personaje que aparece, ¿sí?, es Galileo. Vuelvo y repito, por favor, tengan un poquitico de misericordia porque quieren haber muchos personajes, ¿sí? Pero quiero señalar lo más importante que ocurrió. ¿Sí? 1564. ¿Sí? Es muy loco. ¿Sí? Ya transcurrieron casi 2000 años. ¿Qué hicimos en 2000 años? ¿Qué nos pasó? 2000 años. ¿Sí? No quedó absolutamente nada. Una de las razones probablemente es que los romanos, porque aquí en este... ¿Qué vale el matón sencillo? En De 1900. ¿Te regalamos uno por de 300 años antes de Cristo, Galileo, el Oreo, el sencillo. este es el que más estaba en el Imperio Romano. La última batalla es más o menos de 500 después de Cristo. O sea que entre Arquímedes y Galileo, que es el otro gran cambio, son casi 2000 años. Eso es muy loco. ¿Qué fue lo que pasó? De hecho, le decimos el oscurantismo, ¿sí?, porque la humanidad se estancó completamente, no únicamente en la ingeniería estructural, sino en todo. ¿Sí? Y lo poquito de ciencia que quedó estaba reducido a lo que se hacía en los monasterios por los monjes, ¿sí?, casi que a escondidas. ¿Sí? A escondidas del clero de la Iglesia Católica, ¿sí?, que controlaba todo lo que ocurría en esa Europa antigua. ¿Sí? Y entonces, pero además los romanos, porque alguien se preguntará, pero es que los romanos no es la Edad Media, o sea, el oscurantismo. ¿Sí? No, los romanos, claro, hay obras maravillosas, ¿sí?, nadie puede negar los acueductos, los puentes, las catedrales. ¿Sí? ¿Cómo hicieron todo eso? Desafortunadamente, no dejaron nada escrito. Ellos no escribieron, muy diferente a los griegos. Los griegos escribían, pero no únicamente escribían, sino que los griegos cultivaban la ciencia. ¿Sí? En la biblioteca de Alejandría, ¿sí?, que era donde estaba, digamos, el acervo de conocimiento de la Grecia antigua, ¿sí?, allá en esa biblioteca no únicamente habían volúmenes, sino que allá vivían los sabios de la época y el Estado los mantenía. ¿Sí? ¡Qué maravilla! Para que se sentaran a pensar. ¿Sí? Esa pasión por la ciencia, por el conocimiento, ¿sí?, fue lo que generó esos avances. Pero el Imperio Romano pareciera ser que no se interesó mucho por la ciencia, ¿sí?, sino por el comercio y por extender su imperio y conquistar, ¿sí?, y hacer riqueza. ¿Sí? Y entonces no quedó nada escrito. Lo que creemos o no creemos, yo la verdad es que soy simplemente un lector de alguna literatura que hay. ¿Sí? Ahorita les paso el link de Google en donde está todo esto. O sea, no hay que buscar mucho, eso está todo escrito. ¿Sí? Los romanos hicieron todo eso, al parecer, por unos manuales prácticos, pero no había ciencia detrás, o no cultivaron la ciencia, no pasaron de ese equilibrio, entender el equilibrio que nos dejó Arquímedes, ¿sí?, sino que tenían unos procedimientos que les funcionaron. ¿Sí? Por ejemplo, hay algunos de los que nos queda algún registro, y es que los obeliscos que ellos pues se robaron de Egipto y los pusieron en el imperio, en Roma, por ejemplo, ¿sí?, y las columnas de esos viaductos y de esos puentes tenían unas recetas de, en función de la altura, el diámetro de la columna es tal, y así funciona. ¿Ya? Pero no se preguntaron o no quedó registro de por qué funciona. ¿Sí? ¿Y cómo podemos cambiar eso? Sino que eran unos procedimientos bien establecidos, los exprimieron al máximo y quedaron obras maravillosas, pero no pasó nada diferente, nada como lo que pasó aquí en 1564. Esta es la fecha de nacimiento de Galileo, con Galileo.
A Galileo lo conocemos fundamentalmente por sus aportes en la astronomía. Él era un convencido del sistema heliocéntrico de Copérnico, y de hecho eso le valió que la Inquisición lo condenara, casi estuvo a punto de que lo torturaran y lo mataran, pero finalmente seguramente porque tenía amistades. Se retractó. Sí, además que dicen que seguramente se retractó porque si no lo hubieran cocinado en una hoguera. Tenía amistades y palancas y no saben quién soy yo, y entonces le perdonaron la vida y lo condenaron a cadena perpetua domiciliaria en su casa, en donde finalmente murió. Pero además de eso, de ser el primero de haber dirigido un telescopio, no a ver los barcos que se acercaban a la bahía, sino que no le interesó eso, sino que lo dirigió al cielo. Cambió completamente. Él dirigió eso al cielo, esos telescopios, y entonces descubrió las lunas de Saturno, descubrió las lunas de Júpiter, descubrió los anillos, descubrió las manchas solares, descubrió cantidad de cosas que cambiaron nuestra comprensión y percepción solar y de donde vivimos. Pero lo que nos trae ahora es la ingeniería estructural. Galileo se conoce, además de eso, que es absolutamente increíble, eso que les acabo de mencionar, se le conoce como el padre de la ciencia. Y la razón es que él fue el primero que dijo o que pensó en la posibilidad de modelos físico-matemáticos para hacer predicción. Fue el primero. Yo quiero saber qué pasa. Ser capaz de predecir, de hacer de Dios. Entender los fenómenos, cuantificarlos, las variables que intervienen y hacer predicción con modelos físico-matemáticos. Eso es increíble para esa época. Y eso justamente, además de en otras áreas de la ciencia, lo aplicó a la resistencia de materiales. Él intentó, y no fue exitoso, en su cuantificación, él intentó estimar cuál era la capacidad de una viga en voladizo, en función de la carga que tenía, la longitud de la viga y la sección transversal. Dijo, estas son las variables. Y utilizó otra vez las ideas de Arquímedes de la palanca, por eso falló, pero él hizo un intento de decir, si yo tengo tal peso, la longitud del voladizo es tal y la sección transversal es cuadrada de tales dimensiones, ancho por alto, esa viga aguanta tal. Eso no es otra cosa que un modelo físico-matemático de un fenómeno con el cual yo puedo hacer predicción y me puedo enriquecer enormemente, porque puedo decir, si lo que yo quiero construir es tal cosa, las dimensiones, la longitud y la sección transversal deben ser tales para que eso no falle. Eso hoy nos parece que ha estado desde siempre, desde el Big Bang, pero eso no es cierto, es muy reciente. ¿Esto es cuánto? 500 años. Hace 500 años. Fue la primera vez que a alguien se le ocurrió hacer algo como esto. Pues no puedo dejarlo para. Galileo también es el padre de la dinámica. Galileo fue el primero que estudió el movimiento. Estudió el movimiento en caída libre y después en un plano inclinado. Y entendió que la velocidad a la que cae o en caída libre completamente o en un plano inclinado, una masa, la velocidad es independiente de la masa, del peso. Eso es contra natura. ¿Sí? Uno dice, no, un piano cae más rápido que... ¿Sí? Entonces, como que le cayeron... No caen a la misma velocidad. Y él se dio cuenta de eso, pero además dijo que la velocidad en cualquier instante es proporcional al tiempo y que la distancia que recorre es proporcional al tiempo al cuadrado. Eso es absolutamente correcto. Para nosotros ese resultado es toma 2 o 3 segundos. Es la integral de A, de la aceleración, que es la segunda derivada del desplazamiento. Una integral de eso y le da eso. Obviamente no existía el cálculo ni nada, simplemente por experimentación
Él se dio cuenta de eso, ¿sí? Y lo propuso en términos de variables, ¿sí? para utilizarlo para hacer predicción, ¿sí? Sobre cómo se mueven los cuerpos, ¿sí? Es también, le dicen el padre de la dinámica a Galileo, por eso, ¿sí? Es una coincidencia, ¿sí? Newton nace el año siguiente que muere Galileo. Así que ya entre uno y otro, ¿sí? No son 2000 años, ¿sí? Es un año. Cambió radicalmente las cosas. El Renacimiento, ¿sí? La Ilustración, hizo que mucha gente se dedicara a la ciencia y a las artes, pues están todas las obras, ¿sí? Del Renacimiento, escultura, pintura, ¿sí? Y eso cambió a la humanidad completamente, ¿sí? El año que nació Newton fue un año después, 1643, que muriera Galileo. Pues de Newton, ¿qué? Todo. ¿Qué podemos decir? Todo, absolutamente todo. Él Hola. Vale. ¿Qué más? Camilo. Newton, ya todos sabemos qué fue lo que hizo. ¿Sí? Todo lo que hizo impactó. Todo. ¿Sí? Creó el cálculo. ¿Sí? Y eso generó una revolución. Pero antes, pues, déjenme les hablo un par de minuticos de Hooke. ¿Sí? Hooke no tuvo educación. Ese era un personaje, digamos, plebeyo. En esa época las diferencias de clase eran muy marcadas en términos de educación, en términos de acceso a la sociedad, a todo. ¿Eh? Él no tuvo educación, pero desde un principio se destacó por ser muy hábil con sus manos haciendo dispositivos y aparatos mecánicos. Y entonces lo conoció Boyle, ese es el de la teoría cinética de gases, y se lo llevó para la Real Sociedad Inglesa, la Royal Society, a trabajar como el que hace los aparaticos para hacer investigación, para hacer experimentos, ¿sí? Se lo llevó Boyle para allá. Y el hombre no únicamente era hábil con eso, sino que tenía un cerebro absolutamente maravilloso, ¿sí? Así no tuviera la educación que recibieron otras personas que hacían parte de la Royal Society en esa época, ¿sí? Y hay algo que impactó muchísimo lo que tenemos hoy, ¿sí? Hooke estaba trabajando con péndulos. El péndulo era algo que emocionaba a muchos científicos de la época. Decía, ese movimiento, ¿sí? El tiempo que demora, la dependencia de la longitud del cable, todas estas cosas. Y a Hooke se le ocurrió, ¿cómo se le ocurre una cosa de esas a un personaje? Todavía no entiendo, ojalá tuviéramos la receta, porque se nos ocurrirían más cosas, pero no sabemos por qué se les ocurre. Se le ocurrió cambiar la fuerza que hace que el péndulo oscile, que es la fuerza de gravedad, ¿sí? Cuando yo voy a dar la fuerza de gravedad, donde lo llevo, ¿sí? Por un resorte, para poder hacer experimentos no únicamente colgados, sino horizontales. Digo, ¿por qué no cambiamos la fuerza motriz de los péndulos por un resorte? ¿Sí? Y entonces empezó a investigar con resortes. Los resortes existían para los relojes y para muchas cosas, ¿sí? Ya se hacían resortes. Y entonces, estudiando los resortes fue que encontró esta ley de que la fuerza, ¿sí? Aplicada a un resorte, ¿sí? Es directamente proporcional al desplazamiento del resorte. Pero eso uno dice, pues eso no tiene mayor misterio, ¿sí? Y efectivamente, lo más impresionante de Hooke fue que dijo, y lo deja escrito porque a ellos sí que les gustaba escribir, ¿sí? Y dejar todo reportado, ¿sí? Él dijo que no era únicamente una propiedad de los resortes, sino de todos los cuerpos, ¿sí? Y en lo que dejó escrito, dijo, inclusive de las rocas, ¿sí? Eso a mí me parece absolutamente increíble. ¿Cómo se dio cuenta que una roca también era flexible, que era deformable? ¿Sí? En esa época yo vi una piedra y dijo, esta vaina es
es así, no importa lo que yo le aplique. El vidrio, las rocas, obviamente la madera, ¿sí? La cerámica. Dijo, este concepto de que los cuerpos se deforman, ¿sí?, de manera directamente proporcional a las fuerzas, no es únicamente una propiedad de un resorte, sino de todos los materiales, y lo dejó escrito. No es que le hayamos, ¿sí?, colgado ese desarrollo a él, efectivamente lo dijo y lo dejó escrito, y eso cambió radicalmente las cosas, no inmediatamente, pero por aquí, ¿sí?, eso fue absolutamente definitivo a tener lo que hoy tenemos, ¿sí?, esto que dijo. Vuelvo otra vez a Newton, ¿sí?, creó el cálculo, ¿sí? El cálculo es el entendimiento del cero y el infinito, ¿sí?, de que los fenómenos físicos los podemos describir, ¿sí?, con lo que pasa o en un instante de tiempo muy corto, tendiendo a cero, o en un espacio que tiende a cero. Y lo que ocurre ahí, ¿sí?, lo podemos proyectar, si es la palabra, ¿sí?, a lo que ocurre en todo el cuerpo. Eso es el cálculo, ¿sí? Podemos calcular cuál es el volumen de una esfera, ¿sí?, sumando pequeños volúmenes. Un pequeño volumen, ¿sí?, de un tronco cónico que es chiquitico, y lo sumamos muchas veces. Pero no es muchas veces, son infinitas veces, ¿sí? Y él se dio cuenta que esas sumas tenían límite y que era finita. La suma de infinitos términos en donde cada uno casi que tiende a cero es finita y no es ni infinito, ¿sí? Eso es fantástico, eso es fabuloso. Y eso cambió no únicamente nuestro oficio, la ingeniería, la mecánica, sino también en general toda la ciencia. Las ecuaciones diferenciales, que es lo que les estoy diciendo, las ecuaciones diferenciales se usan en la biología, en la medicina, la posibilidad de describir un fenómeno desde lo más simple, ¿sí?, y eso llevarlo al comportamiento del todo, ¿sí? Eso para mí es el cálculo. Pero además de eso son las leyes del movimiento, ¿sí? Fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Ya acabó, ¿sí? Con eso acabó con todo. La fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. Donde hay una acción, siempre hay una reacción igual y de sentido contrario, ¿sí? Ya acabó con eso. De hecho, nuestra mecánica hoy en día, toda nuestra mecánica, las ecuaciones de Navier, de la mecánica de sólidos, las ecuaciones de Navier-Stokes, de la mecánica de fluidos, ¿sí?, los principios de energía potencial total mínima, principio de los trabajos virtuales, mencionan cualquier cosa, cualquier resultado que uno diga, ay, pucha, qué cosa tan interesante, viene de fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Todos, ¿sí? Cuando yo estudiaba estas cosas me preguntaba, ¿por qué no hay una lápida con un monumento al que propuso el principio de los trabajos virtuales? Es que es increíble. ¿Por qué no? Y no lo voy a demeritar, de hecho no sé quién fue, creo que fue Euler, pero no estoy seguro, pero el principio de los trabajos virtuales y todos los principios de la mecánica, ¿sí?, son, y esta palabra no debería utilizarla, pero es la que se me ocurre, simplemente, ¿sí?, la manipulación algebraica de fuerza igual a masa por aceleración, no más. Ya, no hay nada nuevo. Me estoy adelantando un poco, pero es que es donde siento increíble reconocimiento por esto que hicieron, ¿sí? Es increíble que todo lo que hacemos, ¿sí?, yo le digo a mis estudiantes, seguramente recuerdan eso, que saquen la cabeza por la ventana y todo lo que ven, sin excepción, se debe a fuerza igual a masa por aceleración. Todo. Que tenga que ver con la mecánica. Existe el electromagnetismo, la teoría electromagnética de Maxwell, ¿sí?, y esa es otra área de la ciencia que es fabulosa, pero la mecánica, los ríos, ¿sí?, la velocidad con la que corre un río, ¿sí?, la capa de agua, depende de fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Las ecuaciones de Navier no son otra cosa que sumatoria de fuerzas en X0, en Y0 y en Z0. Son las tres ecuaciones de Navier. Simplemente que están escritas de otra forma,
para que tengan solución. Ahorita hablaré un poco de eso, si nos queda tiempo. Pero esto ya de aquí cambió todo. Yo quisiera darle crédito a los que siguieron después de Newton, porque Newton hizo esa propuesta, las leyes del movimiento de Newton, 3 leyes, y además inventó el cálculo junto con Leibniz. Pero no creo que él se haya dado cuenta, que eso que propuso sirviera para algo, además de poder predecir los movimientos planetarios de nuestro sistema solar. No sé quién fue, probablemente fue este señor, Navier, el que dijo eso mismo, exactamente lo mismo, con lo que estudiamos el movimiento de los planetas alrededor del Sol, las mismas 3 leyes, exactamente las mismas, ni una más ni una menos, permiten estudiar el estado interno de esfuerzos y las deformaciones de cualquier cuerpo. Ahí hay un salto descomunal. No hay principios nuevos, pero darse cuenta que eso mismo se puede aplicar acá es algo fabuloso. Me estoy desordenando un poco, pero hay que dejar que salga lo que me nace. Después de Newton, vino una época, fueron muchos más, pero aquí están representados en 2 personajes, que entre otras cosas que son Daniel Bernoulli, suizo, y Leonhard Euler. De hecho, son exactamente de la misma edad, creo que murieron con 1 año de diferencia y nacieron con 2 o 3 años de diferencia. Y eran compañeros del colegio, o sea, padres, compartían la lonchera y esas cosas. Amigos del alma. De hecho, Euler reemplazó a Bernoulli en un puesto importante que tenía en la Real Academia de Ciencias Rusa, en San Petersburgo. Le digo, no, yo también tengo que ir, algo pasó con su familia. Le digo, yo te reemplazo, eran panas y trabajaron juntos. Y hay muchas cartas entre ellos. ¿Qué hicieron este par de personajes? Se embriagaron con el cargo. Dijo, ay, fue mucho, nos apareció la joya de la corona. Se embriagaron. Fueron los primeros. De hecho, hay un autor que dice que en esta época de acá, en esta época, estoy hablando de 1700 a 1800, más o menos. En esta época de acá había, es una exageración, pero es para tratar de demostrar, había 4 personas en el mundo que manejaban el cálculo. Estos 2 señores, Newton y Leibniz, no más. O sea, el resto, pero estos 2, Newton y Leibniz, con la matemática, pero ellos le encontraron una aplicación. Y lo que hicieron, particularmente en nuestra área, que es la ingeniería estructural, es que se dedicaron a estudiar la deformación de las vigas. Se enloquecieron con eso, porque encontraron una manera, ellos se dieron cuenta que la curvatura, que es la segunda derivada de la elástica, la curvatura era proporcional al momento flector interno, proporcional con una constante que llamaron constante elástica, pero no sabían qué era. Y no sabían dónde estaba el eje neto, no lo necesitaban. Simplemente con eso era suficiente para plantear una ecuación diferencial, la segunda derivada de la curva respecto al eje X, es proporcional con una constante, cualquier cosa no les importaba, es proporcional al momento flector. Y entonces calcularon curvas de deformación, después le metieron fuerza igual a masa por aceleración y calcularon vibraciones de vigas y membranas, este par de señores. Pero nunca en un artículo de ellos aparece la palabra ¿cuánto aguanta? No les importaba. Eso no. ¿Cómo se deforma? Y la razón es que estaban enloquecidos con el cálculo, con las posibilidades de eso. De hecho, Euler creo que fue el primero que escribió un libro de texto completo de cálculo integral
cálculo diferencial y cálculo variacional. Él lo creó, el cálculo variacional. Oiga, ¿sí? Recién crédito y tal. O sea, esto es impresionante lo que ocurrió aquí. Apareció la deformación como un actor importante de nuestro oficio. Antes era cuánto aguanta y cuánto se deforma. ¿Cómo así? Eso no era muy importante. De hecho, no se lo preguntaba. Aquí, con el trabajo de estos dos señores, apareció la deformación como un resultado importante para tomar decisiones respecto al comportamiento de los cuerpos. No únicamente cuánto aguantan, sino cómo se deforman antes de colapsar o de dañarse o de romperse o lo que sea, de fracturarse. Eso lo hicieron este par de personajes. Aquí, a finales del siglo XVIII, ocurre otro cambio impresionante. En 1789, que coincidencialmente es la fecha de nacimiento de Navier, es la Revolución Francesa. Y eso fue otro cambio en muchas cosas. En la política, la manera como se gobernaban los territorios, las posibilidades, y en particular de la ciencia. Ocurrió algo fantástico. Antes de la Revolución Francesa, el acceso a las academias era de unos privilegiados. Llegaban personas como Hooke, pero llegaban por debajo de la puerta para que ayudara a barrer ya unas cosas, y ya estando allá se daban cuenta del potencial de este hombre. Pero después de la Revolución Francesa, no es que se hubieran dado cuenta de eso, sino que, bueno, creo que no, sino que dijeron, nos estamos perdiendo de muchas cosas. ¿Cómo así que los científicos o los hombres de ciencia salen solo de este puñado de privilegiados? ¿Por qué no miramos el resto del mundo? Nos estamos perdiendo de muchas cosas. Con la Revolución Francesa, 1789, ocurrieron muchos cambios en Francia, pero en 1795, creo recordar esa fecha, y si no, está por ahí cerquita, se creó la Escuela Politécnica de Francia. Y la Escuela Politécnica tuvo unos ingredientes radicalmente distintos del resto de las universidades del mundo hasta ese momento. La universidad existía como institución, pero era elitista. Lo que investigaba estaba en muchas ocasiones vigilado por la Iglesia. Desapareció en Francia, por la Revolución Francesa, ese ojo vigilante de la Iglesia. Pero además, la Escuela Politécnica, que fue fundada por todo el crédito, se debe a Monge, se escribe Monguy, era un matemático francés muy importante, pero además de eso, era un profesor excepcional, excepcional, y se preocupaba por la educación. Y entonces él le hizo una propuesta a los gobernantes, después ya el rey lo descabezaron, le dijo, la Escuela Politécnica, vamos a fundar una escuela que tiene los siguientes ingredientes. Tiene examen de admisión, pero puede ingresar cualquier persona de cualquier clase social, pero es elitista en términos de capacidades. Y eso cambia mucho las cosas. Pero además, la instrucción de la Escuela Politécnica va a ser de la siguiente manera. Vamos a dar un primer ciclo, que es en la Escuela Politécnica, de ciencias puras. Eso es matemáticas, física, astronomía, creo que hasta ahí, en la Escuela Politécnica. Y cuando salgan de la Escuela Politécnica 2 o 3 años, pasan o a la Escuela de Puentes y Caminos, o sea, ingenieros, o a la Escuela Militar, o, me falta otra, eran 3 escuelas. La militar, Escuela de Caminos y Puentes. Bueno, ahorita me acuerdo. ¿Ah? No. Fíjense lo que eso significa. Y cambió las cosas, ¿de qué manera?
significa que los ingenieros a partir de aquí tenían formación en ciencias básicas. Antes no. El ingeniero era un personaje inteligente, creativo, pero no tenía formación en ciencias. No. A esta gente dijo, hay que darles formación en ciencias. Y lo que hicieron. ¿Sí? Bueno, además de eso, de hecho es el modelo que tenemos nosotros, simplemente que no son dos escuelas. Bueno, la escuela de ciencias básicas que aquí en la universidad, después pasamos a las materias de ingeniería. ¿Sí? Pero es lo que hoy todavía tenemos. Pero solo a partir de esa época a los ingenieros se les enseñó matemática de alto nivel, física de alto nivel y astronomía, y después ellos decidían a qué áreas de ingeniería, o ingeniería militar o ingeniería civil, caminos y puentes, ¿sí? Se iba a dedicar. Claro que también se debió a los profesores. ¿Ustedes saben quiénes eran profesores en la escuela politécnica aquí? Lagrange, Fourier, Poisson, Navier, Cauchy, no, pues está así quién no. Ustedes se imaginan a Cauchy en un tablero. Yo me lo vi. En particular estos dos señores, que ya voy a continuar con ellos, ellos fueron alumnos, ¿sí?, de Fourier y Lagrange, que son más viejos que ellos fueron alumnos y después fueron profesores. Eso lo que significa, y estaba escrito en el acta fundacional de la Escuela Politécnica, es que la escuela no únicamente formaba ingenieros, sino que formaba científicos y profesores, ¿sí?, que reemplazaban a los que ya eran. Es el esquema que tenemos hoy, tal cual, exactamente igual. Eso es lo que tenemos hoy. Y entonces, en particular, Navier y Cauchy fueron alumnos de la Escuela Politécnica, que recibieron clases con Fourier, de razón quedaron marcados, ¿sí?, y después fueron profesores, ¿sí?, en la Escuela Politécnica. ¿Sí? Ese modelo francés, ¿sí?, fue tan exitoso, los ingenieros que salieron de ahí, ¿sí?, eran exitosos diseñando puentes, diseñando carreteras, diseñando edificaciones, eran increíblemente exitosos que el resto del mundo, ¿sí?, todas las escuelas sin excepción, la escuela inglesa, la escuela alemana, la escuela rusa, ¿sí?, que eran las otras grandes, ¿sí?, no únicamente copiaron el esquema de educación, sino que los profesores de la Escuela Politécnica Francesa viajaron a todo el mundo, ¿sí?, a entrenar, ¿sí?, a los profesores de esos otros lugares, ¿sí?, para reproducir lo que ellos estaban haciendo en Francia. ¿Sí? Antes de venir aquí, quiero hacer una mención a este personaje, George Green, porque es de aquí muy cercano a mi corazón. ¿Sí? Él es inglés, ¿sí?, nació en Nottingham, ¿sí?, de donde es Robin Hood, ¿sí?, ¿verdad? Pero nunca nadie, yo tampoco, había oído mencionar a George, ¿no?, a Robin Hood. ¿Sí? Pero George Green es de Nottingham. La historia mía con él, muy rápidamente, es que cuando empecé a estudiar los métodos de solución de ecuaciones integrales para el problema de la mecánica, elementos de frontera y estas cosas, por todas partes me aparecieron las funciones de Green. ¿Sí? Las funciones de Green, ¿qué es eso? Yo nunca vi eso. ¿Qué es esta cosa? No, obviamente me metí con cierto detalle, estudié y quedé absolutamente fascinado y asombrado. Y entonces quise conseguir una foto de George Green porque tengo fotos de casi todos esos personajes. ¿Sí? Sevier, ahí están todos. Yo quise conseguir una foto de George Green y entonces entré a Google, ¿sí?, foto de George Green, ¿sí?, y se quedó el relojito donde Google. No apareció la foto. Y nada, yo soy una hueva para buscar en internet. ¿Sí? Y entonces, ¿no?, él hizo muchas cosas en matemáticas. Y entonces fui a la escuela de ciencias básicas en esa época aquí, ¿sí?, y le dije a una profesora de matemáticas, a María Eugenia Puerta, le dije, María, ve, estoy buscando una foto de George Green, no la puedo encontrar, no es que soy bobo. Y él, listo, pues, no, pues, bueno.
buscarla y listo, yo te la paso. Y pasó una semana, 2 semanas, y no llegó la foto, entonces la llamé. Me dijo, no la encuentro. Le dije, ¿viste? Pero yo sé quién la encuentra. Lo puedo comunicar con Juan Diego Vélez, el matemático famoso de la Universidad de Antioquia, el hijo de Antonio Vélez. Dijo, Juan Diego tiene que tener una foto de George Green. Entonces le preguntaban, le dijo, no, es que no hay fotos. Entonces ya, no, ¿qué pasó? Y entonces escribí al Instituto George Green en Nottingham, un instituto de electromagnetismo, y les dije que si me podían contar un poco de eso. Y entonces me mandaron un libro, ¿sí? Sobre la vida de él, escrito no por un periodista, sino por un académico del instituto, y la historia es absolutamente fascinante. George Green era un panadero, que no tuvo absolutamente ninguna educación, hizo primaria, no más. ¿Sí? Y a una edad ya un poco adulta, como a los 30 y tantos años, publicó un paper que cambió el mundo. ¿Sí? Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien sin formación, en un pueblucho, su único amigo era Robin Hood, Tomás, de resto no había nadie más de Nottingham, haya hecho esto? Y entonces esta gente del instituto, George Green, estuvo averiguando, y en los anales de la biblioteca de Nottingham, para la época en que vivió Green allá, hay entradas casi que diarias de George Green a la biblioteca por la noche. Y por una coincidencia maravillosa, el director de la biblioteca era un jesuita que había comprado la suscripción a los anales, los journals de la Real Sociedad inglesa. ¿Sí? Entonces estaban todos los artículos de los grandes hombres ahí publicados. Pero eso no justifica o eso no permite entender cómo una persona sin educación es capaz de entender una publicación de esas y además llevarla al nivel que él la lleva. ¿Sí? Lo peor de todo es que estaba casado. ¿Cómo es posible que alguien casado haga esto? Eso no es posible. Y tenía 5 hijos. ¿Sí? Y él era el padre de familia que sostenía a la familia con un molino en el que hacía pan. Es increíble. ¿Sí? Afortunadamente, Lord Kelvin, ¿sí?, que alcanzó a juntarse un poco. Lord Kelvin nace, este año que hay aquí es el de Bucinés, pero Lord Kelvin, ¿sí?, está recién llegado a hacer su trabajo en Cambridge, ¿sí?, y leyó ese artículo y pues tuvo la gallardía de decir, esto es lo más impresionante que yo haya leído en mi vida, ¿sí?, y le dio el reconocimiento y se lo llevó para Cambridge a George Green, y le dio una gripe y se murió. Murió como a los 40 de una gripe. ¿Sí? O sea, su producción académica es unos pocos artículos, entre ellos el primero que publicó, que de hecho lo publicó con su plata, sacó 16 ejemplares, y se los entregó a sus amigos. Por alguna coincidencia magnífica de la historia, un ejemplar de esos llegó a la Real Sociedad, y la vio Lord Kelvin y dijo, aquí hay oro en polvo. ¿Sí? Hay una foto muy bonita en el libro que me mandaron de Albert Einstein visitando el instituto y poniendo una corona de flores para rendirle un homenaje a George Green, porque entiendo que sus contribuciones son esenciales en la mecánica. Yo no sé nada de eso, pero hasta ese punto llega, ¿sí?, este señor, y entonces lo quería mencionar porque tengo el marco, no hay foto, pero está el marco de George, pero sí lo tengo en la sala, este señor. ¿Qué pasa después? Ya voy a terminar para que discutamos un ratito. ¿Qué pasa después? Navier y Cauchy, ¿sí?, formulan las ecuaciones de la mecánica. ¿Sí? Navier dijo, estaban resueltas las deformaciones de membranas y vigas, ¿sí?, pero él se preguntó, ¿y qué pasa con un cuerpo que no sea ni una viga ni una membrana? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se deforma? ¿Sí? Y se dio cuenta que la solución al problema estaba en representar, ¿sí?, el equilibrio
y la deformación de una partícula diferencial de tamaño cero. ¿Sí? Eso fue lo que hizo. ¿Sí? Que están en todas las direcciones. De hecho, en su artículo seminal sobre esto, no lo llama un punto matemático, el punto matemático pues no tiene dimensiones, sino que lo llama moléculas. O sea, él estaba pensando efectivamente que él podía resolver el problema de la mecánica de cuerpos tridimensionales, ¿sí? Estudiando el equilibrio y la deformación de partículas muy chicas. Él planteó sus ecuaciones de equilibrio inicialmente no en términos diferenciales porque fue Cauchy el que nos llevó a los términos diferenciales que hoy los conocemos y son de la misma época. Las ecuaciones de Navier son en términos de fuerzas, no de esfuerzos, ¿sí? Pero él se dio cuenta de eso y no solo las planteó adecuadamente, son absolutamente correctas, sino que resolvió la indeterminación, porque planteó las ecuaciones de equilibrio no en términos de fuerzas, sino en términos de desplazamiento. Es el método de rigidez. Navier fue el primero que resolvió un problema indeterminado, que no se resuelve con las tres ecuaciones de la estática, porque le revolvió las ecuaciones de desplazamiento. Este se desplaza tanto, él fue el primero. Y eso mismo, que lo hizo para vigas, digamos, empotradas, ¿sí? Un problema indeterminado, lo aplicó para el planteamiento de la mecánica de los medios. O sea, él planteó el problema de partículas, ¿sí? Rompió la indeterminación al describir el equilibrio en términos de desplazamiento, y fue Cauchy, su amigo y compañero, el que dijo esto se puede mejorar, ¿sí? Y él acuñó los términos de esfuerzo y deformación, que son conceptos diferenciales. ¿Sí? La deformación, como el épsilon, es la deformación de un pelito que es de tamaño cero, que tiende a ser, o sea, es de tamaño dx. ¿Sí? Y el esfuerzo es la carga que tiene un área que tiende a ser. Eso es esfuerzo, y eso es deformación. O sea, él llevó esas ecuaciones de Navier a los términos diferenciales, ¿sí? Y se generó otra revolución, que es la que viene aquí. Y ya con esto termino. Después de formular las ecuaciones de la mecánica, ¿sí? Dijeron, ya está todo. Y efectivamente ya está todo. Nosotros no hemos movido un pelo de ahí. Hacemos exactamente lo mismo. La mecánica de los medios continuos no ha avanzado un centímetro desde 1800. En su fórmula es exactamente lo mismo. Esta época de acá, más o menos hasta a finales del siglo XIX, principios del XX, se dedicaron a encontrar soluciones de las ecuaciones de la mecánica. Y aparecieron soluciones absolutamente fantásticas. ¿Sí? Por ejemplo, la solución de Boussinesq, la solución de Kelvin, de una carga unitaria en un espacio infinito, la solución de Rayleigh para la propagación de ondas. Las ondas no son otra cosa que la solución de las ecuaciones de la mecánica dinámica. Cuando eso es dinámico, ya de aceleración, la solución de ese problema es una onda. Eso es todo. Y entonces aparecen las ondas P, S, Rayleigh, que se debe a él. Y entonces en esta época está la solución de torsión de San Venal. Todo en esta época se dedicaron a encontrar soluciones y después de 100 años iban como 5. Digo, no, este ritmo nos va a coger la noche. Eso es muy complicado. Bueno, bueno, 6 tal vez. No hay más. Es muy difícil porque no hay un procedimiento para hallar soluciones a las ecuaciones de la mecánica. En todas esas soluciones, en el paper o en el artículo seminal, lo que dice es, supongamos, y esa es la clave. Ya. Yo como puedo suponer. Esa suposición está basada en un entendimiento profundo de la matemática y la física de ese problema. Y a partir de ahí proponen unas soluciones y las van ajustando hasta que finalmente son la solución de la ecuación, de las ecuaciones de Navier. ¿Sí? Y esa es la solución, ahí no hay nada más que hacer. De hecho, un artículo de eso, de una solución de la mecánica, debería ser
De hecho, si yo lo escribiera sería así. La solución de este problema es este. Reemplace para que ver. O sea, no necesitamos más de media hora. Ya. ¿Y qué más ha sido un huevón? Eso es. Reemplace para que ver. Y si uno reemplaza, ya se acabó. No la busque más. Porque, entre otras cosas, las ecuaciones de Navier, ¿sí? Y de Navier-Stokes, las ecuaciones de la mecánica, ¿sí? Se puede demostrar, no sé cómo lo hacen, pero afortunadamente hay matemáticos que hacen esas maravillas, se puede mostrar que siempre tiene solución y la solución es una. O sea, cuando alguien la encuentra, ¿sí? Ya hermano, ya la encontraron, ya perdió. Pucha, pero es que yo veo, ya, no, pucha, ya te lo diste, ya no la vas a poder vender porque ya la publicaron. Ese problema se acabó, buscate ocho. ¿Sí? Y a partir de esta época aparece un florecimiento de métodos numéricos aproximados, porque la solución analítica es muy compleja. Y ahí están, bueno, que hoy hacemos. ¿Sí? Es elementos finitos, diferencias finitas, elementos de frontera. En 1936, porque algunos seguramente recuerdan eso. No lo recuerdan. Seguramente han leído, porque es bastante más, a mí siquiera yo lo recuerdo. Sí tengo el pelo blanco, pero no tanto. En 1936 es el artículo de Hardy-Cross del método de relajación de momentos. ¿Sí? Ese es un método iterativo que es aproximado. Aproximado en términos de que yo paro las iteraciones cuando digo esto ya no necesito más precisión que la tercera cifra decimal. Los elementos finitos no son muy diferentes. Obviamente el concepto y la idea de los elementos finitos y elementos de frontera es otro, pero son métodos aproximados que no entregan la función solución del campo de desplazamientos, el campo de esfuerzos, sino que entregan los valores del desplazamiento en unos puntos. Mientras más puntos tenga yo, pues más preciso es esto, pero más cuesta, perdón, en términos del cálculo que tengo que hacer. ¿Sí? Pero todos ellos, desde mi punto de vista, ¿sí? Resuelven las ecuaciones de Navier sin intentar resolver, sin intentar encontrar la solución analítica cerrada, ¿sí? La función solución de ese punto. ¿Sí? En donde, tengo que decirlo porque no es justo, la mecánica de los medios continuos ha avanzado mucho en nuestra época, pero en el área de las leyes constitutivas. ¿Sí? En el planteamiento de Navier y Cauchy en la ley de Hooke, la relación entre esfuerzo y deformación es una constante, o dos constantes. De hecho, George Green fue el que resolvió el problema de que eran dos constantes. ¿Sí? Esta porquería fue el que resolvió eso. ¿Sí? Pero esa es otra historia. ¿Sí? Y entonces hemos hecho mucho, y ya la ley constitutiva es casi que lo que queramos. ¿Sí? No, que es que la relación sube, baja un poquitico, se aplana, vuelve y sube, que el efecto vouching y no sé cuántas cosas más. ¿Sí? Y entonces casi que estamos modelando, ¿sí? Con una precisión absoluta por la capacidad computacional que tenemos, pero la plataforma, el chasis de la mecánica de los medios continuos es el mismo de Ford de 1800. ¿Sí? El mismo carrito de allá. Ese no ha cambiado absolutamente nada. Y yo dudo que en los próximos 1000 años cambie siquiera una milésima. A mí los estudiantes me dicen, no estás enseñando cosas de 1800. Y les digo, sí, pero lo peor de todo es que dentro de 1000 años voy a seguir enseñando esto de pucha, porque es que no va a cambiar. Porque para cambiar esto, tenemos que reemplazarlo por algo que haga lo que ha hecho esto y más. Porque si no, no hay una justificación para cambiar. ¿Sí? Y eso es bien complicado. Que seamos capaces de reproducir, ¿sí? Los éxitos de la mecánica del medio continuo, que se ha probado infinitas veces en experimentos. Yo hago una predicción de cuál es la deformación de un cuerpo sometido a fuerzas y hoy lo replico en el laboratorio y es impresionante. No puedo creer. No puedo creer que esto tenga semejante precisión. ¿Sí? Y esa es la razón de que todavía estemos ahí. Y entonces, para terminar y dar paso a un poco la discusión, es ¿qué va a pasar? ¿Sí? Ya estamos por aquí, 2024. Sí, gracias. 2024. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Con nuestro oficio? ¿Sí? Sabiendo que
casi que tenemos a nuestras manos la solución de cualquier problema de la mecánica. Es impresionante, ya no se hacen túneles de viento para estudiar las líneas de los Fórmula 1, se hacen en computador, porque las ecuaciones de Navier-Stokes ya se resuelven con absoluta precisión en un computador, y ese computador es capaz de predecir los vórtices. Imagínense el aire como si fuera un sólido, ¿eh? Y el problema grave de la mecánica de los fluidos es que es increíblemente no lineal. Imagínense una viga que se retuerce así, o sea, la no linealidad de esa cosa es loca, ¿sí? No es que simplemente se informa un poquito. Y entonces ya ni siquiera se hace túneles de viento. La solución de la mecánica de fluidos, que es la mecánica, ¿sí? Pero no hay que diferenciar, es lo mismo, ¿sí? Ya se resuelve en el computador, así que casi que resolvemos lo que queramos. Y además se hace en un espabilar, no hay tiempo de tomar tinta. Antes ya suena la campana y dice, ahí está la solución. Y todo lo que sea, eso es un procedimiento. Yo discretizo, le meto la información de esto, y él hace una cantidad de operaciones que siempre son las mismas, porque lo hace un computador, así que eso es absolutamente procedimental. Yo no creo que haya alguien que haga un cálculo de estos a mano, hoy en día. No, no es posible. Es muy loco, porque además es imposible. Así que lo que uno, bueno, lo que yo personalmente veo que va a pasar es que todo lo procedimental lo van a hacer las máquinas. Todo, absolutamente todo. Lo que en las oficinas nuestras, ¿sí? Yo vea que están haciendo, siguiendo un paso a paso. Primero ese va a desaparecer. No hay que hacer. Eso lo va a hacer una máquina. Y entonces, pues nosotros tendremos que dedicarnos a otras cosas. Por ejemplo, cuando aparecieron los elementos finitos, que son del artículo de Clough de 1957, es un artículo famoso, ¿sí? Pero yo conocí los elementos finitos en la década del 80, en 1985. De hecho, recuerdo vívidamente cuando vi ese programa, era el SAP 80, ¿sí? Y en un computador personal en México. ¿Sí? Y dije, pucha, ¿qué es esto? ¿Sí? Y entonces, digo, ay, pucha, esto resolvió todo. ¿Y saben a qué? No únicamente me dediqué yo, sino mucha gente se dedicó a eso, a afinar los modelos. ¿Cómo hacemos para tener en cuenta que la viga tiene extremos rígidos y que la sección está cambiando y que además el efecto P delta, o sea, a refinar el modelo, o sea, hacer una predicción más fina de eso que proponemos se construya? ¿Sí? Pero no hacíamos más ingeniería. Digo, pucha, eso no es ingeniería. No. Pero desde mi punto de vista, eso no es ingeniería. ¿Sí? Y a eso me dediqué durante mucho tiempo y era feliz. No solo era feliz, sino que pido perdón, disculpas, me arrodillo. Eso les enseñé a mis estudiantes. Que lo que tenían que hacer era pulir el modelo. Mucho ojo con los extremos rígidos. Nada, esa no es ingeniería. La ingeniería es proponer diferentes alternativas. Porque la precisión de cada una de esas alternativas la van a hacer las máquinas. A él le entregamos unos planos de AutoCAD y él hace todo. Hace con unas precisiones que ¿qué es esto? Y entonces nosotros nos tendremos que dedicar, y eso habrá que pensarlo muy bien, a lo que esas puercas máquinas no sean capaces de hacer. Y hay que rascarse la cabeza, ¿no? Y yo qué voy a hacer, perdón. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué no pueden hacer las máquinas? O mejor todavía, ¿qué no van a poder hacer las máquinas en 20 años? Encargar pañales en el éxito, es que yo no veo alternativa. Pero es
En esta historia que vimos aquí, lo que vemos es que esos cambios profundos lo que han generado es oportunidades para hacer mejor ingeniería, siempre. Y aquí no las tendremos que ingeniar para hacer mejor ingeniería. Y no es haciéndolo procedimental, eso lo va a hacer la máquina y el computador nunca se equivoca. Me equivoco yo entregando los datos, pero eso ni siquiera va a ser necesario ya. Él va a tomar los datos sin que yo se los entregue. No va a haber que digitalizarlo. Estoy absolutamente seguro. ¿Sí? Y al computador 4x2 siempre le da 8, siempre no se equivoca. ¿Sí? No busquen por ahí. ¿Sí? Por ahí no es la cosa. Y yo no tengo la respuesta. Lo único que visualizamos, que yo esto lo he conversado con los compañeros de la oficina, es identificar qué no es procedimental, qué es puramente creativo en nuestro oficio. Eso, por lo menos en el corto plazo, no lo van a ser capaces de hacer las máquinas. En el futuro, probablemente hasta eso. Probablemente. Okay, no sé si tengan alguna pregunta. Quieran opinar algo, no sé. No, no es para que se pongan así, hombre. ¿Ah? No, no, no. No, eso está todo abierto allí donde no se presa. ¿A qué hora cierra? ¿Ah? Y no se va a demorar mucho. Esto va a un ritmo en lo que se nota. Impresionante. No, les voy a dar el puntillazo final. ¿Saben? Cuando digo tenemos que una ingeniería que proponga diferentes alternativas a la solución de un problema, ¿sí? Pero el cálculo de cada una de esas alternativas lo hace la máquina, ¿sí? No muy lejos está el momento en que la máquina proponga las alternativas también. Porque ella es capaz de proponer millones de alternativas en segundos. Evaluarlas es como si fuera un proceso el proceso de evolución, ¿no? Que no tiene una inteligencia, sino que por ensayo y error evolucionamos. Y cuando le pegamos y escucha ese florece, esa nueva especie. Y entonces él dice, yo no tengo que pensar mucho. Voy a evaluar hasta las más locas, y pero si lo hago en un segundo, ¿cuál es el problema? Es posible que eso pase. No, no es. No, se me fue la mano. ¿Qué haciendo? Hago una trampa, pero es porque para que moralo, pero no. ¿Qué crees que hay de la caña? Ay, ese, no. ¿Pero por qué me haces una pregunta aquí delante de todos? ¿Sí? Eso es pues en un sitio con cerveza o algo. Pero es que uno toma cerveza. No, la academia sí que es un problema complicado, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es que el sector productivo, la industria, ¿sí? Va más rápido que la universidad. Va mucho más rápido. Porque esas pequeñas empresas ven el beneficio inmediato de incorporar nueva tecnología. La universidad no. Pero además es muy lenta para moverse. Antes sí, antes yo me podía quedar con estos modelos, ¿sí? Dictando clase, pongámoslo así, durante mucho tiempo sin que pasara nada. Los cambios tecnológicos son tan rápidos que la universidad, como está hoy, no me refiero a FIT, me refiero a la institución universitaria, y ni siquiera colombiana, sino del mundo entero, ¿sí? No está siendo capaz de
asimilar con la rapidez que lo tiene que asimilar, acomodarse, ¿sí? Para ir más rápido que el sector productivo, que siente inmediatamente el beneficio de incorporar esa tecnología, ¿sí? Y el daño de no incorporarla. O sea, pucha, me quedo sin trabajo. O sea, vamos, camino. Y entonces yo lo que estoy viendo es que en el sector productivo, ¿eh? Se usan herramientas, ¿eh? Es terrible esto, más elaboradas, ¿eh? que que la institución, ¿eh? universitaria nos está enseñando. Y eso va a ser muy difícil cambiarlo. Y probablemente, porque lo he discutido con Juan David, ¿eh? Probablemente lo que tiene que hacer la universidad es dedicarse a esta parte fundamental, lo hace muy bien, ¿sí? Porque hay académicos, ¿sí? Que les gusta buscar el límite cuando yo no sé qué tiende a yo no sé cuál. Son muy buenos en entender esa figura y esa minucia de esa ciencia básica fundamental. Pero en la formación profesional, ¿sí? Lo que creemos es que la universidad tiene que apoyarse en el sector productivo y traerle para acá. Intentar hacer lo que hace el sector productivo, ¿sí? Es una tontería, ¿sí? Y probablemente tratar de encontrar otras áreas de formación, como por ejemplo, ¿sí? Educar en innovación, en creatividad. O sea, ¿cómo? ¿Sí? No porque los profesores o la institución, ¿sí? sea capaz de crear, sino estimular los procedimientos internos que dan la posibilidad de esa calidad. No sé cómo se hace. Probablemente tengamos que ayudarnos de gente que conoce los procesos cognitivos, cómo se dan, que han avanzado impresionante en estos últimos años, ¿sí? Porque lo otro es muy difícil. Sí, tendrá que reinventarse tremendamente la institución para seguir cumpliendo la función que tiene que cumplir en la sociedad. Porque tener una institución que no solo nos sirve, sino que es un obstáculo, no, presidente, cerremos este chozo, es que eso no se justifica. Ya tiene que ganarse su puesto. Ya tiene que cumplir un papel. Y ese es lo que nosotros vemos, tendrá que pensar, ¿sí? Ya, no es para mañana, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Ya están haciendo algunas cosas, hay que ser justos, ¿sí? Por ejemplo, concentrarse, ¿sí? Con la ayuda del sector productivo, ¿sí? Que es lo que hace, ¿no? Tal vez, esa nueva estrategia de la universidad, es una especie de tecnologías, ¿sí? Muy acompañadas del sector productivo, ¿sí? Pero con un fundamento en ciencias básicas profundo y de corta duración, ¿sí? En el que se le den los fundamentos de eso que él va a tener que hacer en el futuro, ¿sí? Pero que no lo tiene que hacer ya dentro de la institución. Dele eso y suéltelo, que él allá hará esas cosas. Es lo que yo me imagino. Yo no soy un experto en estas cosas, pero sí veo que hay, afortunadamente, hay cosas por hacer, ¿sí? Cuando uno no ve nada por hacer, pues uno dice, pues, vamos para el éxito, ¿cierto? Esto, yo ya hablé más de la cuenta. Buenas tardes, Hola. doctor Juan Diego. Habla el ingeniero Gilberto Olier. Un placer inmenso haber visto y escuchado esta interesantísima tertulia. Gracias, Eh, Gilberto. de pronto, como 4 o 5 tips al respecto. En efecto, las máquinas tienen capacidad de análisis, pero lo que nunca tendrán es capacidad de síntesis. Y allí hay bastante tela para cortar dentro de todo lo que usted ha comentado. Lo que pensaría yo hacia dónde vamos,
o debiéramos ir, es que la investigación práctica sea más una praxis que una lexis. El tema de la relación del ingeniero con el sector productivo, el que construye, para que interrelacionen, y el constructor tiene mucho que aportar en cómo hacer las cosas respecto de cómo las modela el ingeniero. Avanzar sobre los modelos constitutivos y sus hipótesis, que en efecto aplicamos muchas cosas, pero en el fondo no sabemos o no tenemos bien presente esas constantes y relaciones que nos gobiernan, tal cual como mencionó con el caso de la relación de formación-fuerza, pero que estaba en la curvatura, no sabían que era el módulo de elasticidad y esto de la inercia, toca hacer una constante. Estos eran modelos constitutivos. Y en efecto, ahorita abundan, crecen mucho, y en ingeniería estructural, por sobre todo, falta mucho para seguir manejando. Lo otro sería el ámbito de constatar lo construido, cómo se comporta respecto de lo modelado o implementado por la ingeniería estructural. Y por último, que las normas, que bien son muy bien y deben existir, debe tener mayor apertura. La normativa tan cerrada, tan pragmática, lo que hace es precisamente embelezar al ingeniero y creer que no hay más de a dónde coger o pegarse. Entonces, pensaría que habrían estos aspectos hacia el futuro de nuestra ingeniería. Nuevamente, me siento pues muy bien, y para mí un placer haberlo visto y escuchado en esta tertulia. Gilberto, gracias. Qué bueno. Sí, con respecto a lo que decía Gilberto, ¿qué opinas de eso? Que decía que las máquinas que van a analizar mil alternativas, pero no podrán tener esa capacidad de síntesis. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Y por ahí podría haber alguna ventaja para nosotros. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo. Que en la síntesis tenemos un espacio durante un corto tiempo. Después lo vamos a hacer también. La síntesis es la concreción con unas reglas. Yo tengo todo este panorama, todo este papel sobre los escritorios, ¿sí? Pero yo estoy buscando, así a veces no sea muy consciente, una solución que cumpla esto y esto y esto y esto. Eso sí le puede entregar a la meta. Todavía no. Pero sí creo que muy rápido lo va a hacer. Es que cuando miramos con una ventana de tiempo mucho más lejos, el panorama es completamente ignorable lo que vamos a hacer. Pero no es únicamente nuestro oficio, son todos los oficios. Bueno, yo no lo visualizo, pero seguramente hay pensadores importantes en el mundo tratando de predecir y visualizar qué va a pasar con la sociedad, con el advenimiento de la inteligencia artificial, ¿sí? Los puestos de trabajo que va a reemplazar, ¿sí? Nos tenemos que reinventar. Completamente, sí. No, definitivamente. Juan Diego, hola. ¿Sala quiere aportar algo? ¿O comentar o preguntar? Sí, Nayib, comentario para Juan Diego. César Espinal. Hola, César. ¿Cómo estás, Juan Diego? Bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Eso de la inteligencia artificial es una cuestión que evidentemente ya nos absorbió, una nube que tenemos encima. Y cualquier tipo de área, sea la ingeniería, la economía, la medicina, toda va a estar de este tipo de situaciones, ¿cierto? Pero yo no me imagino al ser humano
del todo sintiéndose o queriéndose desplazar por algo que él mismo inventó. Que, por ejemplo, yo no sé si tú te montarías a un avión de un vuelo de 12, 14 horas sin un solo piloto a bordo, sin un solo ser humano adentro, que después de que un computador haga un montón de predicciones, ante una falla específica, no haya un humano que tome una decisión desde el punto de vista de la perspectiva, el punto de vista de la experiencia, el punto de vista del sentimiento del que se debe hacer en un momento de crisis. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, por invasora que sea, siempre va a dejar un espacio para que la decisión final un humano sea capaz de tomarla, ¿cierto? Porque yo pues particularmente no me montaría en 10, 15 años en un avión donde yo no vea a una persona con canas tomando decisiones en caso de una turbulencia bien rara, ¿sí o no? Así es. El problema es que probablemente no van a haber vuelos con piloto, ninguno. O sea, no van a haber vuelos con piloto. Ya no hay de dónde escoger. Pues porque va a ser más barato tener una máquina que piloto. Claro. Partiendo de eso, que no es un otro país hacia eso. Ahora, la materialización, Juan Diego, de la ingeniería, porque una cosa es la conceptualización y la operatividad de los números, de las variables, de la combinación de escenarios, y todo eso lo puede hacer perfectamente muy bien la inteligencia artificial. Pero ya como esta tertulia es, digamos, el centro prácticamente es el oficio de la ingeniería estructural, pues yo creo que llegará un punto en que ya la inteligencia artificial tampoco podrá llegar a ocupar el espacio ya una ejecución de una obra como tal. Tendrá obviamente sus incursiones, pero no podrá ser tan definitiva. Sí, probablemente ahí va a tardar un poco más, o sea, lo que es, pero lo van a hacer máquinas, ¿sí? Ya no hay obreros con pico y pala, ¿sí? En Estados Unidos, cuando uno va a una obra de esas, ¿sí? Ve 10 gatos montados en unas máquinas gigantescas que hacen, pero no ve el hormiguero que uno ve aquí. Ah, sí, verdad, eso es cierto. Ya no hay. Esas máquinas, sí, son unos cuantos operarios que siguen siendo operarios de esas máquinas, pero la mano de obra que consumen en esos países que tienen alta tecnología es muy reducida en comparación con la mano de obra que nosotros consumimos. Y para allá vamos nosotros también, porque eso es a barata costo, finalmente. Diego, yo creo que acá, tal vez por las caras que hiciste al final y las sensaciones de preocupación que generaste, envió el mensaje que no era. Lo que vemos a lo largo de toda la historia era que cuando había grandes avances tecnológicos, por ejemplo, el cálculo, ¿sí? La mecánica de los medios continuos, lo que generaba eran nuevas capacidades, nuevo conocimiento, necesidades de otras habilidades. Así es. Simplemente con el caso de la inteligencia artificial, pues hoy no sabemos cómo va a ser, pero la esperanza es que vamos a generar otras cosas y a poder, digamos, generar un mundo mejor, digamos, mirándolo de manera muy idealista. Por lo que ahora no sabemos cómo es, y quizás en ese mundo, como ingenieros estructurales, no quepamos. O sea, mira que la ingeniería estructural se va a volver como vender lápices, o sea, un plagio cualquiera y no tiene ningún valor, y el valor va a estar en otras cosas, aparecerán otras fuentes de valor que solo hoy no nos las podemos imaginar. Y yo creo que la tranquilidad es, al menos para nosotros los más grandecitos, es que a nosotros ya no nos va a afectar. Claro. La verdad, que no se preocupen, y a César que no se preocupe, tranquilo, que vamos a seguir haciendo sus diseños. Súper de acuerdo. Pero yo creo que para que no sabemos cómo va a ser el mundo, pero va a haber ahora vamos a poder habitar Marte, qué sé yo, gracias a la inteligencia artificial. Y te quería dar una preguntita, a ver si le levantamos además un poquito el ánimo a la morsa. ¿Qué crees vos que va a desaparecer primero? ¿El ingeniero estructural o el geotecnista? Porque los dos van a desaparecer. El estructural. El estructural. O sea, tiene larga vida usted, hermano. Todavía vamos no, todavía dependemos mucho del que vaya y toca, huele, prueba, come. Tenemos otra pregunta por aquí en la sala. Mónica, ¿puedes hablar? Sí, puedo hablar. Hola, profesor. Habla Mónica Inés Escudero, tu alumna de AFID. Hola, Mónica. ¿Cómo me podía perder esta charla? Imposible.
Profe, pues realmente la inteligencia artificial no es consciente de ella misma. Ella recobra datos de todo lo que ha podido recoger en muchos años y la inteligencia artificial la tenemos desde 1900, ¿qué? Yo creo que desde la época que apareció el internet, lo de las guerras, la Revolución Francesa, desde que se comunicaban por este aparatico que hacía como tic, tic, tic. Para mí es un honor haberte escuchado y yo soy pues ingeniera en este momento que trabajo en suelos, hago estudios de suelos y yo digo que el estructural y el de suelos pues no lo podrá reemplazar ni con la máquina, porque ahora tenemos demasiados programas que nos lanzan resultados, pero si no hay una conciencia, no hay lo que yo decía, una conciencia de sí mismo, pues puede resultar números que en realidad pueden llevar a resultados y a respuestas y análisis completamente erróneos. Tú mismo lo decías en una clase de estructuras, que a mí eso no se me olvida, y muchos compañeros se miraban y yo lo entendí. Métale la mano a la viga, eso a mí no se me olvida. Entonces, eso de que métale la mano a la viga, pues ahorita haciendo usted el recuento que hizo cronológico, maravilloso. Aquel panadero, ¿cómo llega a la pregunta que se hizo, cierto? Él estaba manipulando membrana, estaba manipulando en algún momento aquella masa que se volvía una viga. Entonces, llega y se hace esa pregunta tan grande. Y entonces hay algo muy simple que yo aprendí de usted, el laboratorio de la vida. El laboratorio de la vida. Usted siempre ha enseñado eso, el laboratorio. Uno cuando a una obra y lee grietas, mira el suelo, ¿qué está leyendo? El laboratorio, el comportamiento del edificio, el comportamiento del suelo, bueno, etc. Eso no lo podrá reemplazar la inteligencia artificial. A mí no me asusta ella, no. ¿Por qué? Yo igual que el Excel, yo hasta lo he comparado con el Excel. A la inteligencia artificial yo le hice una pregunta y inmediatamente me dije, no, no es consciente de sí misma. Le dije, por favor, ¿me puedes centrar un punto en una hoja para poder yo hacer un dibujo? Y me contestó de todo, de la narrativa, centrar el párrafo, centrar aquello, pero nunca me habló del dibujo. Entonces, la inteligencia artificial coge palabras claves y genera su lista de cosas, ¿cierto? Yo hasta hice un curso de cómo hacer un EICU. Yo soy una mujer pues un poco inquieta en la vida y sí, es una herramienta que nos puede servir para hacer informes rápidos, pero como dijo ahí un ingeniero, el día que yo me monte un avión y lo esté manejando, o un carro y lo esté manejando una máquina, esa máquina puede de pronto entrar en un loop y enloquecerse. Entonces, quería dar este aporte porque pues no soy la más versada, he estudiado toda la vida, me encanta y usted fue mi maestro y es mi maestro porque lo sigo por todas partes. Entonces, sí quisiera dar ese aporte. Ella no es consciente de sí misma y la tenemos entre nosotros hace muchos años. Listo, Mónica, mil gracias. Tu actitud me da tranquilidad. Hoy voy a dormir más tranquilo. Mil gracias. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Estefanía, ¿puedes hacer tu aporte, por favor? Gracias. No se escucha. Hola, Estefanía. Estefanía, puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Tenía la mano Estefanía. Joven. No te escuchamos. Bueno. ¿Aquí le vamos o qué? Bueno. ¿Sí? Yo me estoy asando aquí porque tengo una calor. Hey.
¿Qué tan conscientes eran ellos de lo que faltaba? Porque si realmente no lo eran, entonces no No sé se que haya escucha. tanta diferencia No, en cuanto a su posición con la que nos encontramos ahora. ya completamente de acuerdo. Yo creo que ni idea. Yo creo que los avances, ¿sí? No son programados. O sea, y entonces vamos a hacer esto, y después va a aparecer esto. No. Es mucho producto de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió antes, del ambiente que se está moviendo, las conversaciones que se están dando, pero no está programado. Yo creo lo que tú estás diciendo, que efectivamente aquí no sospechaban nada de lo que iba a pasar aquí, y aquí nada de lo que iba a pasar aquí, absolutamente nada. Definitivamente. ¿Verdad? Es la misma, lo mismo que dice David, aparecerá. Aparecerá algo, nuevas fuentes de valor, nuevas preguntas, nuevos nichos, ¿sí? Que no son los que teníamos o los que tenemos hoy, pero aparecerá. Bueno, muchas gracias a todos los que están en la parte virtual, en la parte presencial. Y antes de irnos, por favor, ¿verdad? Muchas gracias al profesor Juan Diego, a la FIC por permitirnos este espacio muy enriquecedor. Por favor, no se desanimen. Yo creo que esto es una invitación a que tenemos que reinventarnos, sacar ese potencial de lo que es nuestra profesión, ser ingenieros, ¿verdad? Ingeniárnoslas para ser mejores. Y por último, unos avisitos, la Asociación de Ingenieros Estructurales, con apoyo del profesor Juan Carlos, que ya se nos fue, Otero, va a dictar la otra semana un curso de interacción suelo-estructura. Tiene la modalidad presencial y virtual, es totalmente gratuito, entonces síganos en las redes y ahí podrían hacer su formalización de preinscripción y los invitamos a que sigan en estos espacios. Tenemos 2 tertulias para junio, ya están publicadas en las redes y vienen 2 más muy buenas de puentes para julio. ¿Okay? Y bienvenidos. Por ahí estaba una lista por si quieren recibir información de las temáticas, pues quien se quiera apuntar, bienvenido. Gracias. Un gusto. Chao. Nos vemos. Ay, no. No les cuenta. Ay, no, se los debe contar. El profesor es el director de cine. No, es compañero. Sí. Muchas gracias. Hola, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno, gracias a todos. No. Profe, qué maravilla. Sí. Abre la mente.